Pues una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Y como cada fin de semana ya reencontrándonos para lo que son nuestras clases. El día de hoy es nuestra segunda clase, segunda y última clase ya de lo que concierne este curso de matemática, porque las siguientes semanas ya vamos a dar inicio a los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, el día de hoy estamos culminando ya con... ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos culminando ya con lo que es el curso de matemática. Recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver las veces que crean convenientes, ¿sí? También recordarles que adicional a esto tenemos clases grabadas que se encuentran en la plataforma. Entonces, hay mucho material para poder nosotros apoyarnos, ayudarnos al momento de poder desarrollar nuestros exámenes. Muy bien, ahora sí, les voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. La sugerencia que cuenten con su módulo al costado para que también ustedes puedan llevar la secuencia de lo que estamos haciendo. Uy, Juliana, espero que te mejores, Juliana. Muy bien, entonces, comparto pantalla, por favor. Me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla, por favor? ¿Se puede visualizar mi pantalla? Sí, Miss. Sí. Muy bien, Sí, entonces, bien, vamos a empezar entonces con el desarrollo del curso del área más bonita, el área de matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy, vamos a continuar haciendo lo que son las operaciones con los números decimales. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Uy, voy a dejar de compartir voy a dejar de compartir, por favor, un ratito. A ver. Ya está. Me parece que hay compañeros que todavía... Profesor, buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas tardes. Me parece que hay compañeros que recién están ingresando. Ahora sí, nuevamente voy a compartir pantalla para poder continuar. Ya está. Ahora sí. Muy bien, entonces, la clase pasada nosotros estábamos hablando acerca de lo que venían a ser los números decimales. Cuando nosotros hablamos de números decimales, dijimos que eran aquellos números que constaban que tenían dos partes, una parte entera y una parte decimal. Estos números se encontraban separados, obviamente, por una coma o en algunos casos se les encuentra separados por un punto decimal. ¿Es la coma decimal o el punto decimal? El número que está antes de la coma, este es la parte entera, ¿verdad? Es la parte entera. Y los números que se encuentran después de la coma, estos vienen a ser la parte decimal. Parte decimal. Entonces, cuando nosotros hablamos de los números decimales, pues estos números tienen dos partes, una parte entera y una parte decimal. Estos números se encuentran separados por un punto o una coma decimal. La clase pasada nosotros también ya estábamos haciendo las operaciones básicas con lo que eran los números decimales. Hicimos la suma y la resta de números decimales. Para sumar o restar números decimales dijimos que la única condición era que las comas tienen que encontrarse en la misma columna, ¿cierto? Si a mí me daban por decir 23,14, me decían sumar más 1,3 más 125,234, lo primero que teníamos que hacer era ordenarlo en forma vertical, de arriba a abajo. Entonces ordenamos 23,14, ¿cierto? La condición es que la coma se encuentren en la misma columna, entonces si es necesario, yo primero ubico la coma, ubicamos la parte entera del siguiente número, que es 1, y la parte decimal, que es 3.
Nuevamente tenemos otro número que ubicar ahí, la coma en la misma columna. Tenemos en unidad 5, en decena tenemos 2 y en centena teníamos al 1, 125. En la parte decimal teníamos 2 que son décimos, 3 que son centésimos y 4 que eran milésimos. Como nos piden sumar, pues es una suma normal. Normal. Una vez que nosotros hemos ubicado todas las comas en la misma columna y hemos ubicado nuestros números en sus respectivos lugares, pues lo demás es una suma normal. El 4 no hay con qué sumar, sigue siendo 4. Para la siguiente columna tengo 4 más 3, esto me da 7. En la siguiente columna tengo 1 más 3, que es 4, 4 más 2 es 6. ¿Cierto? La coma hasta el resultado en la misma columna. Tenemos 3 más 1, que es 4, 4 más 5, eso nos da 9. Para la siguiente columna, 2 más 2, esto nos da 4, y el 1 que no hay con qué sumar, y esto sería la respuesta entonces. 149 enteros, 674 milésimos. ¿Cierto? Entonces, para sumar, la única condición es que las comas se encuentren en la misma columna. Sumar o restar. ¿Qué pasa si a mí me dan, por decir un ejemplo, 89,37, me piden restar menos 14,7. 14,7. Para la suma y la resta, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlo en forma vertical para que se nos haga más sencillo. Entonces decimos 89,37, la coma en la resta de la misma forma, en la misma columna. Tenemos la parte entera 14 y tenemos la parte decimal que es 7. ¿Cierto? Acá digo, el 7 no hay con qué restar, sigue siendo 7. 3 menos 7 obviamente no se puede, nos prestamos 1, pues se convirtió en 13. 13 menos 7, esto es 6. La coma es el resultado en la misma columna. Este número nos prestó 1 y ahora se quedó con 1 menos, que vendría a ser 8. 8 menos 4, esto es 4. Y para lo siguiente, pues 8 menos 1, esto es 7. Entonces el resultado, 74,67. ¿Cierto? Entonces, eso de esa manera se hacía la suma y se hacía la resta con números decimales. En ambos casos, la única condición era que las comas se encuentren en la misma columna. Eso es la condición, que las comas se encuentren en la misma columna. Pero el día de hoy ya vamos a hablar y vamos a trabajar acerca de lo que viene a ser la multiplicación y la división con números decimales. Vamos a empezar por la primera operación que viene a ser la multiplicación. Cuando nosotros hablamos de multiplicar números decimales, en primer lugar, vamos a ver tres casos. Dos casos, vamos a ver dos casos. Cuando son números decimales, para multiplicar, dos casos. El primer caso consiste cuando nosotros vamos a multiplicar un número decimal por 10, vamos a multiplicar por 100, vamos a multiplicar por 1000, se puede multiplicar por 10.000, 100.000, 1.000.000, etcétera, etcétera. Es decir, el 1 acompañado de cuanto cero sea. El 1 acompañado de cuanto cero sea, ya sea de un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, etcétera. El 1 y los ceros. Esto funciona para el 1 y los ceros. Si a mí me dicen, por decir, 25,41, multiplícalo por 10. Multiplícalo por 10. Cuando nosotros tenemos la multiplicación por 10, por 100, por 1000, etcétera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar nada más con las comas. ¿Y de qué manera? La coma va a correr a la derecha, hacia la derecha, tantos espacios como ceros tengamos. Es decir, si acá por decir a mí me piden multiplicar por 10, yo veo y solamente hay un cero. ¿Qué quiere decir? Que esta coma que está acá entre el 5 y el 4 tiene que correr un espacio a la derecha,
solamente un espacio porque tengo un solo cero. Entonces, directamente mi resultado sería 254,1. Y esa es la respuesta. Entonces, cuando nosotros vemos la multiplicación por 10, por 100, por 1000, 100,000, etcétera, eso es correr las comas a la derecha, tantos ceros tengamos, nada más. ¿Qué pasa si a mí me dicen 3,24, por decir, multiplicado por 100? Ah, ya. Como es el 1 y los ceros, entonces digo, tengo dos ceros acá, ¿cierto? Hay dos ceros. Correr dos espacios. O en otras palabras, para no poder confundirnos, yo digo, por este 0, yo canjeo el 2. Por este 0 se canjea el 4, ¿cierto? Y ya no hay más ceros entonces que correr, por lo tanto, ese número se convirtió en un número exacto, ya sin comas, 324. Entonces, 3,24 multiplicado por 100, como la coma va a correr dos espacios a la derecha, se convirtió en 324. ¿Qué pasa si por ahí me dicen 14,7 multiplicado por 1000? Multiplícalo por 1000. Ah, ya, muy bien. Entonces digo, el 14 siempre va a estar, la parte entera siempre va a estar. Vamos a tener cuidado en la parte decimal. Por este 0 canjeo el 7, ¿cierto? Por este 0 no hay que canjear, porque solamente tengo de decimal al número 7, pero a mí me dan la multiplicación por 1000. Mi coma tiene que correr 3 espacios a la derecha. Si por un 0 he canjeado el 7, por el otro 0, como no hay ningún número, yo canjeo el 0. Y por el otro 0 también se canjea el 0. Por lo tanto, el resultado, 14,700. ¿Sí? Es la misma cantidad de ceros, tiene que correr la coma. Y si no hay números, lo agregamos con ceros. Pero la coma tiene que correr tantos espacios como ceros tengamos. Eso es el primer caso de lo que es la multiplicación. El segundo caso es cuando nosotros vamos a multiplicar un número decimal por un número entero. Vamos a verlo los tres casos. Sí. Por decir, a mí me dicen 3,25, multiplícalo por 2. Ah, ya. De la misma forma, lo primero que vamos a hacer es ordenarlo en forma vertical. La multiplicación que nosotros estamos acostumbrados. 3,25 por 2. ¿Cierto? Hacemos una multiplicación normal. 2 por 5 es 10, va 1. 2 por 2 es 4 y 1, 5. 2 por 3 es 6. Hasta el momento me olvido de la coma. Obviamente, si estoy multiplicando un decimal, mi resultado tiene que ser otro decimal. Entonces, ¿dónde voy a ubicar la coma? De acuerdo a la cantidad de decimales que tengo. En este ejercicio, el 2 es exacto, no tiene decimal. El único número que tiene decimal es el 3, que sus decimales son el 2 y el 5. Hay dos decimales. Entonces, para nosotros poder ubicar la coma, vamos a empezar a contar de derecha a izquierda, en este caso, dos cantidades de números. 1, 2 y la coma decimal se ubica para acá. Es de acuerdo a la cantidad de decimales que tengamos. ¿Qué pasa si a mí me dice, por decir, 14,3 multiplicado por 12? Ah, ya. En este segundo caso es un número decimal por un número que no tiene decimal, por un número entero. Entonces, lo primero lo ordenamos en forma vertical. 14,3 por 12. Y hacemos una multiplicación normal. 2 por 3 es 6. 2 por 4 es 8. 2 por 1 es 2. Ahora ya voy a empezar con el siguiente, que es el 1. 1 por 3 es 3. Obviamente se pone dejando un espacio. 1 por 4 es 4 y 1 por 1 es 1. Fíjense, me olvidé de la coma hasta el momento. 6, 8 y 3, esto es 11, va 1.
2 y 4, 6 y uno que se ha llevado 7 y el 1. Obviamente, si he multiplicado decimal, el resultado tiene que ser otro decimal. ¿Dónde ubico mi coma decimal? Lo único que tengo que fijarme es cuántos decimales tengo en este ejercicio. Y si yo me fijo acá, pues el 12 no tiene decimal. Ahí no hay decimal. El único decimal que existe en este ejercicio es el número 3. Hay un solo decimal. ¿Qué quiere decir? Que voy a empezar a contar solamente un número de derecha a izquierda y ubicar la coma decimal. La coma decimal se ubica ahí. 171 enteros, 6 décimos. Y eso sería la multiplicación. ¿Y qué pasa en este tercer caso? En el tercer caso, este tercer caso ya es cuando nosotros vamos a multiplicar decimal por decimal. Imagínense si a mí me dicen 45,6 multiplicado por 1,2, por decir. Decimal por decimal. Lo que vamos a hacer ahora es, igual, ordenarlo en forma vertical. 45,6 multiplicado por 1,2. 1,2. Entonces digo, una multiplicación normal. 2 por 6 es 12, va 1. 2 por 5 es 10 y uno que se ha llevado es 11, va 1. 2 por 4 es 8 y uno que se ha llevado 9. 1 por 6 es 6, dejando un espacio. 1 por 5 es 5 y 1 por 4 es 4. Hacemos la suma correspondiente, 2. 1 más 6, esto me da 7. 9 más 5, esto da 14, va 1, 4 y 1 que se ha llevado 5. Acá con más razón, si estoy multiplicando decimal por decimal, obviamente que el resultado tiene que ser otro decimal. ¿Dónde ubico la coma decimal? Lo único que tenemos que fijarnos es cuántos decimales hay en este ejercicio. Decimales, ya sabemos, son los números que están después de la coma. En el primero tengo un solo número, que es el 6, y en el segundo también tengo un solo número, que es el 2. En total tenemos 2 decimales. Entonces empezamos a contar de derecha a izquierda 2 espacios, 2 números. 1, 2, por lo tanto la coma decimal se ubica acá, 54,72. Ahora, cuando nosotros multiplicamos decimal, por decir a mí me dicen 4,72 multiplicado por 3,5 me dicen, multiplícalo. Para nosotros poder multiplicar decimales, no necesariamente nuestras comas van a coincidir en la misma columna. Si coinciden a buena hora y si no coinciden igual a buena hora. En este caso, por decir, las comas no me coinciden. 5,3. 5,3. En el primer caso me coincidieron las comas, pero no es necesario. Si coinciden a buena hora, si no coinciden, igual a buena hora, porque no nos va a cambiar absolutamente nada en nuestro resultado. Entonces, igual, multiplicación normal. 5 por 2 es 10, va 1. 5 por 7, 35 y 1, 36, va 3. 5 por 4 es 20 y 3 es 23. Ahora con el 3. 3 por 2 da 6, dejando un espacio. 3 por 7 es 21, llevamos 2. 3 por 4 es 12 y 2 que llevamos, eso nos da 14. Hacemos la suma correspondiente, 0. 6 más 6 es 12, va 1. 3 más 1 es 4 y 1 que se ha llevado es 5. 4 y 2 es 6 y el 1. ¿Dónde ubicamos la coma decimal? Lo único que tenemos que hacer es contar los decimales. Arriba tengo 2 decimales, el 7 y el 2. Abajo tengo un solo decimal, que es el 5. En total hay 3 decimales en este ejercicio. Empezamos a contar 1, 2, 3, por lo tanto la coma decimal se ubica ahí. 16,520. Y de esa manera se multiplican números decimales. El primer caso, cuando multiplicamos por 10, por 100, por 1000, jugar con la coma. Correr a la derecha tantos espacios como ceros tengamos. En el segundo caso, cuando nosotros vamos a multiplicar decimal por un número entero, una multiplicación normal. Simplemente para ubicar la coma,
contamos cuántos decimales tenemos. Tercer caso es lo mismo que el segundo caso, pero acá ya estamos con decimal por decimal. Una multiplicación normal. Si las comas nos coinciden al momento de ordenarlo en forma vertical en la misma columna, pues a buena hora. Y si no nos coinciden en la misma columna, igual a buena hora. Hacemos una multiplicación normal y para nosotros poder ubicar la coma en el resultado, esto va de acuerdo a la cantidad de números decimales que tengamos en el ejercicio. Es cuestión de contar. Si tengo 3 decimales, pues tengo que ubicar de derecha a izquierda 3 espacios para poder ubicar la coma. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos vamos con la siguiente operación, es donde nosotros quizás un poquito más vamos a demorar, hacer la división con los números decimales. Divisiones con números decimales. Para nosotros poder dividir números decimales, también vamos a ver 3 casos. 3 casos. El primer caso es cuando nosotros vamos a dividir ahora entre 10, vamos a dividir entre 100, entre 1000, entre 1000, puede ser entre 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones, etcétera, etcétera, el 1 y los ceros. Supongamos que a mí me dicen 72,3, me piden dividir entre 10. Dividir entre 10. Ustedes saben que la multiplicación y la división son operaciones muy contrarias, muy contrarias. Entonces digo, si en la multiplicación la coma ha corrido a la derecha, en la división la coma correrá a la izquierda. La coma va a correr a la izquierda. Tantos ceros tengamos, eso es el espacio que va a correr. Entonces, en este ejercicio simplemente tenemos un 0 porque es entre 10. Esta coma, en vez de correr a la derecha, ahora va a correr a la izquierda. Un espacio. Y si corre un espacio, mi resultado entonces será 7,23. Así de fácil. Cuando nosotros tenemos divisiones entre 10, entre 100, entre 1000, es súper sencillo, porque simplemente es correr la coma a la izquierda. ¿Qué pasa si por ahí me dicen 651,6? Me piden dividir por decir entre 1000. Entre 1000. Entonces digo, tengo 3 ceros, 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir? Que mi coma tiene que correr 3 espacios a la izquierda. El número que está después de la coma ya lo voy ubicando porque ese va a seguir siendo igualito. Por este 0 canjeo el 1. Por este 0 se canjea el 5. Por este 0 canjeo el 6. Y obviamente como tiene que aparecer coma, no hay ningún número adelante y yo lo relleno con 0. Entonces el resultado, 0,6516. ¿Qué pasa si por ahí me dicen por decir 8,3 dividido entre 100? Aquí será igual, me dicen. Muy bien. Vamos a canjear, vamos a canjear. Voy a canjear 2 ceros, ¿cierto? El 3, eso no va a mover. El 3 sigue siendo 3. Por este 0, canjeo el 8. Por este 0, ops, no hay que canjear. Entonces lo agrego con 0. Canjeo el 0. Y como siempre tiene que aparecer una coma y ya no tengo más números, lo pongo 0. 0,83. 83. Y eso es el resultado. Entonces, cuando nosotros vamos a multiplicar o vamos a dividir en base 10, es decir, potencias de 10, fácil. Si es multiplicación, corremos la coma a la derecha. Si es división, corremos la coma a la izquierda. Tantos espacios como ceros tengamos en el ejercicio. ¿Sí? Eso es el primer caso. El segundo caso en la división es cuando vamos a dividir un número decimal
Supongamos que me dicen 72,34, me piden dividir entre 4. Me dicen entre 4. Siempre también para dividir hay que ponerlo con este simbolito de la división. Porque cuando me hablan de división, quizás ustedes encuentran en su módulo 2 puntos, esto es división. Quizás encuentran dos números que se están separados por una rayita en diagonal, es división. Si encuentran dos números que se están separados por una rayita en forma horizontal, es división. Quizás encuentran dos puntos y al medio una rayita, es división. O pues este simbolito que también es división. Cuando vamos a dividir decimales, siempre les recomiendo usar este último. Es más sencillo. Es más sencillo. Entonces me piden dividir 72,34 entre 4. Es una división normal, ¿ah? Es una división normal. Recordemos para nosotros poder dividir el número de acá, que viene a ser el dividendo, la cantidad que vamos a repartir, este siempre tiene que ser mayor o tiene que ser igual al divisor para que se pueda dividir. Entonces digo, el 7 puedo separarlo solito, sí puedo separarlo solito. Lo separo solito. 4 multiplicado por ¿cuánto me da 7 o cerca 7? 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8. Uy, se pasó ya. 4 por 1. No tiene que pasarse. ¿Tiene que ser igual o tiene que acercarse? Entonces digo, 4 por 1 es 4. A 7, ¿cuánto le falta? 5, 6, 7, le falta 3. Bajo el 2, ¿cierto? Bajo el 2. Entonces ahora digo, ahora tengo 32. 32 entre 4. 4 multiplicado por ¿cuánto me da 32? 4 multiplicado por ¿cuánto me da 32? Y eso es 8. 4 por 8 es 32. A 32 le quedó 0. Le quedó 0. Imagínense, antes de bajar yo el otro número, voy a ubicar mi coma, lo traslado la coma. Traslado la coma y puedo bajar el otro número. 3 entre 4, no se puede dividir porque el 3 es mejor, 0 al cociente. Y bajo recién el número 4. Y digo, 4 multiplicado por ¿cuánto me da 34? 4 por 8 es 32. A 34, le falta 2. Le falta 2. Como ya hemos puesto la coma en el cociente, yo ya agrego mi 0 nada más. 4 por ¿cuánto me da 20? 4 por 5, 20 y a 20, 0. Por lo tanto, el resultado 18,085. Y esto es respuesta. Y eso es respuesta. ¿Qué pasa si me dicen, por decir, 914,6? Me piden dividir, por decir un ejemplo, me pueden dar una división de una cifra, me pueden dar una división de 2 cifras, me pueden dar una división de 3 cifras, no importa la cantidad. Por decir, me dicen entre 12, supongamos, entre 12. Entre 12, me piden dividir 914,6 entre 12. Muy bien, digo, no voy a separar la 9 solito porque es menor que 12. Tengo que separar de 2 cifras. 91 entre 12. 12 por ¿cuánto me dará 91 o cerca 91? Me parece que es por 7. 7 por 2 es 14. ¿Cierto? 7 por 2 es 14, va 1. 7 por 1 es 7 y uno que hemos llevado es 8. Vamos a restar 11 menos 4, esto es 7. Y 8 menos 8, esto es 0. Esto es 0. ¿Cierto? Entonces es 7. Ahora voy a bajar el siguiente número que es el 4. Y tengo 74 entre 12. ¿Cuánto será 74 entre 12? Mira, se está acercando, debe ser 6. 6 por 2, esto es 12. Va 1. 6 por 1, 6. Y 1 que hemos llevado, esto es 7. Restamos, ¿verdad? 4 menos 2, esto es 2. Y 7 menos 7 es 0. Ahora, yo tendría que bajar el número 6. Pero antes de bajar el número 6, acá tengo un amigo, un intruso que está. Lo voy a trasladar al cociente.
Lo traslado ahí. Y recién puedo bajar el 6. Y recién puedo bajar el 6. Y digo, 12 por cuánto me da 26 o cerca 26. Eso es 2. 12 por 12, esto me da 24. 6 menos 4 es 2 y 2 menos 2, 0. Me parece que no vamos a encontrar un resultado, no es una división exacta, entonces lo dejamos ahí. Y terminó la división. De esa manera se divide este segundo caso, un número decimal entre un número entero. Y vamos a ver el tercer caso de lo que es la división, cuando nosotros vamos a dividir decimal entre decimal. Decimal entre decimal. Decimal entre decimal. Para nosotros poder dividir decimal entre decimal, es difícil dividirlo. ¿Qué pasa si a mí me dicen 45,23 entre, por decir, entre 1,2? 1,2. Ups. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es, para que lo puedan ver en forma de división más bonito, lo voy a poner pues con su símbolo de la división, el que estamos acostumbrados. 1,2. ¿Cierto? Se ve más bonito. Entonces digo, wow, dividir decimal entre decimal es difícil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es convertirlo, este número de acá, que es el divisor, en un número entero. Es decir, sin una coma. Solamente quiero convertirlo en 12. ¿Y cómo lo convierto? Ah, para eso hemos estudiado la multiplicación. Se supone que esta coma tiene que correr al final para que se convierta en 12. ¿Y cómo lo voy a convertir entonces? Ah, fácil. Multiplicando por 10. ¿Por qué por 10? Porque solamente necesito que corra un espacio. ¿Y qué hubiese pasado si yo tengo, por decir, 1,25? Ah, no, ya no multiplico por 10, porque acá necesito que mi coma corra 2 espacios. Ya tiene que ser por 100. ¿Cierto? Para eso hemos estudiado también lo que es la división. Pero acá el ejercicio es entre 12 nada más. Entonces digo, como la coma va a correr un espacio, este número se convirtió en 12. Se convirtió en 12. Pero, obviamente, si nosotros estamos trabajando con esto y lo estamos multiplicando por 10, lo mismo tengo que trabajar al dividendo. Lo tengo que multiplicar por la misma cantidad. Ojo, la misma cantidad. No porque acá tengo 2 decimales lo voy a multiplicar por 100. No, por la misma cantidad, por 10. La coma va a correr un espacio a la derecha y tendría 4, 5, 2. La coma se ubicaría acá, coma 3. ¿Cierto? Y ahora tengo nuevos números a dividir. Y fíjense, haciendo esto, hemos llegado al segundo caso. Decimal entre entero. Ahora lo que tengo es 452. Ya tengo nuevos números a dividir. Coma 3 entre 12. Entre 12. ¿Cierto? 12 por cuánto me da 45 o cerca 45. Esto ya es cuestión de la tabla. Esto ya es cuestión de la tabla. 452.3 entre 12. Entonces digo, a ver, por 4 es 48, se pasó. Tiene que ser por 3. 3 por 2 es 6. Tomamos de 2 cifras, ¿eh? De 2 cifras. Y 3 por 1 es 3. 15 menos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 es 9. Y acá como me presté 1 para que sea 15, 3 menos 3 es 0. Bajo el 2. Bajo el 2. 12 por cuánto me da 92 o cerca 92. A ver, 8 por 2, 16 o se pasó. 7. 7 por 2 es 14. Va 1. 7 por 1 es 7 y 1 que hemos llevado, eso es 8. ¿Cierto? Eso es 8. Hacemos la resta. 12 menos 8, esto es 12 menos 4, perdón, eso es 8. Me presté 1 para que sea 12, entonces 8 menos 8, esto es 0. Me toca bajar el 3, ¿cierto?
Pero antes de bajar el 3, algo se interpone ahí. Eso es la coma. Lo traslado la coma y recién puedo bajar el número 3. Recién bajo el número 3. Y ahora tengo 83. 83 entre 12. Si por 7 se pasó, entonces debe ser por 6. 6 por 2, 12. Va 1. 6 por 1, 6 y 1, 7. Entonces tengo 3 menos 2 es 1 y 8 menos 7, esto también es 1. Nada más lo dividimos hasta ahí. No es una división exacta, es una división exacta. Y si me piden cuánto es el resultado, 37,6. Pero me sobró 11. Entonces, no es una división exacta, es una división inexacta. ¿Por qué? Porque algo quedó. Porque cuando nosotros hablamos de la división, cuando nosotros hablamos de la división, las partes de la división son los siguientes. Dividendo entre divisor me da un cociente y también me da un residuo. La D mayúscula se llama dividendo. Dividendo. ¿Y qué es el dividendo? Es la cantidad que quiero repartir. Porque cuando nosotros vamos a hacer la operación de división es para repartir una cantidad en partes iguales. La división es repartir una cantidad en partes iguales. Entonces, el dividendo es lo que quiero repartir, la cantidad que quiero repartir. El divisor es en cuántas partes yo lo quiero repartir. Esto es el cociente, lo que le toca, pues. Esto es lo que le toca a cada uno. Y finalmente, esto es el residuo. Residuo, en algunos casos se va a repartir todo y va a ser 0. Y en algunos casos, pues va a ser un número diferente de 0. Puede ser 1, puede ser 2, la cantidad que me sobre. Es como si yo tuviera 10 panes, quiero repartirlo por decir a 5 niños. 10 panes quiero repartir a 5 niños. ¿Cuántos panes le toca a cada niño? 10 entre 5, a cada niño le toca 2 panes. 2, 4, 6, 8, 10. Y para que el que reparte no le quedó nada. A eso se le llama división exacta, porque todo se va a repartir. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por decir, 12 panes? Quiero repartir a 5 niños. Igual, le sigue tocando 2, 2, 2 a cada uno. Iguales a cada uno, ¿cierto? Iguales a cada uno. Y para el que sobra, para el que está repartiendo, todavía le sobraría 2. Eso es una división inexacta, cuando queda algo. En este caso, pues nos va a quedar 11, nos queda algo, ¿sí? Y eso es la división. En el primer caso, cuando la división es por 10 por 100, corremos comas a la izquierda. En el segundo caso, cuando dividimos número decimal entre entero, esto es, hay que darnos cuenta nada más al momento de colocar la coma en el cociente, que tiene que ser antes de bajar el número. Y el tercer caso, pues decimal entre decimal. Para nosotros poder dividir decimal entre decimal, tenemos que convertirlo en un número entero al divisor. ¿Qué pasa si por ahí me dicen 645,23? Fíjense, me piden dividir entre 2,4. 2,4. ¿Cierto? Entonces, en primer lugar, lo colocamos con su símbolo más conocido de la división. 23 entre 24. Entonces digo, tengo que tomar de 2 cifras al dividendo. Perdón, 2,4, no es 24. Entonces, si es decimal, no puedo tomarlo así. Voy a multiplicar. 2,4, la coma tiene que correr un espacio. Esto es por 10. Y esto es 24.
al siguiente número de la misma forma. Ya cuando ustedes tienen práctica, no es necesario hacer esa operación, por decir, de la multiplicación, porque esto al ojo, si lo corro un espacio acá, corro un espacio acá, y ya tendría nuevos números a dividir. Entonces, acá tengo 645,23, que también tiene que ser multiplicado por 10. La coma corre un espacio a la derecha y tendría 6.452,3. Entonces tenemos nuevos números a dividir. 6.452,3 entre 24. Entre 24. Ahora sí, separamos de dos cifras y digo, 24 multiplicado por ¿cuánto me da? 64 o cerca 64. ¿Verdad? Acá ya es cuestión de nosotros poder saber la tabla nada más. Esto me parece que es del 2, porque 3 por 4, 12, 3 por 2, 6 se pasó. 2 por 4 es 8, 2 por 2 es 4, hacemos la resta. 14 menos 8, esto es 6. Acá me quedó 5 menos 4, esto es 1. Bajo el siguiente, el 5. Acá me dará, a ver, si lo multiplicamos por 7, por 4, 28, 7 por 6, 12 y 2, 14 se pasó. Entonces acá me da por 6. ¿Cierto? Entonces digo 6 por 4 es 24, va 2. 6 por 2 es 12 y 2, 14. 144. A ver, vamos a ver, por 7, quizás da por 7, sé que se acerca más. 7 por 4 sería 28, va 2. 2 por 7, 14 y 2, 16. Uy, se pasó por 3, se pasó. Entonces está muy bien por 6. Vamos a hacer la resta normal. La resta normal. Digo, 5 menos 4 es 1. 6 menos 4, esto es 2, y 1 menos 1, esto es 0. Me toca bajar el 2. Ahora digo 212 entre 24. Esto me parece que es 8. 8, 4 por 8, esto es 32, va 3. 2 por 8 es 16, 17, 18, 19, con los 3 que hemos llevado. Y hacemos una resta normal. 2 menos 2 es 0. 11 menos 9, esto me da 2. ¿Cierto? Y el otro también se hace 0, porque sería 1 menos 1. Me toca bajar el 3, pero antes de bajar el 3, aquí tengo a alguien. Lo traslado al cociente y recién puedo bajar el 3. Y me parece que es nuevamente el 8. 8 por 4 es 32. Va 3. 3 por 8 es 24. 2 por 8 es 16 y 3 es 19, ¿cierto? 192 igual. 3 menos 2 es 1. 10 menos 9, esto es 1. Y 1 menos 1, 0. Como ya no hay que bajar, por lo tanto, lo dejamos ahí y terminó la división. Entonces, esa es la forma de poder dividir lo que son números decimales. Números decimales. Ustedes en su módulo, por decir, tienen ejercicios. Supongamos que a mí me dicen un ejemplo, 3,7, me dicen más 12,5, me ponen así, y por acá me ponen dividir entre 1,3, supongamos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, pues, es hacer lo que son dentro de los paréntesis. Tengo una suma de decimales. Recordemos, para sumar decimales, la única condición es que las comas se encuentren en la misma columna, las comas, 12,5, y acá nosotros podemos hacer una suma normal. 7 más 5 es 12, va 1, la coma es del resultado. 3 más 2 es 5, y 1 que hemos llevado a esto es 6, y el 1 que no hay con qué sumar, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que ahora tendría. El resultado del paréntesis es 16,2. Tendría que dividirlo entre 1,3.
¿verdad? Entonces digo, uy, el divisor es un número decimal, no puede ser decimal. Lo multiplicamos por ¿cuántos ceros? Ah, por un cero nada más porque tengo un solo decimal, por 10. Y esto se convirtió en 13. Al siguiente número igual, 16,2 por 10. Córrela como un espacio a la derecha y esto se convirtió en 162. Y fíjense lo que tenemos ahora, nuevos números a dividir. 162 entre 13. 13 por 1 es 13, ¿cierto? Voy a separar de 2, 14, 15, 16. Acá viene restando, ya saben, 3 menos 3 es 6 menos 3 es 3, 1 menos 1 es 0. Bajo el 2, ¿cierto? 13 por 3 es 39, se pasó. 13 por 2, 2 por 3, esto me da 6, y 2 por 1, esto me da 2. Entonces digo 12 menos 6, esto es 6, ¿cierto? Y acá me quedó 2 menos 2 y esto es 0. Y eso sería el resultado. Me queda de cociente 12 y todavía es una división inexacta que es 6. Y si por ahí yo quiero hallarlo hasta el final, en algunos casos va a cumplir y en algunos casos no me va a cumplir. Entonces digo, 6 entre 13, por decir, no se puede dividir. Agrego la coma en el cociente y agrego el 0 acá, 60. 13 por ¿cuánto me da 60 o cerca 60? Esto es 4. 4 por 3 es 12, va 1, 4 por 1 es 4 y 1 es 5. El que más se acerca. 10 menos 2, esto es 8, y 5 menos 5, esto es 0. Como ya le puse la coma, yo agrego los ceros nada más. 80 entre 13. 6 me parece que se acerca. 6 por 3, esto es 18. 6 por 3, 18, va 1. 6 por 1, 6 y 1, 7. Entonces acá hacemos una resta. 10 menos 8, esto es 2. Y 7 menos 7, esto es 0. Me parece que no vamos a tener ningún número que ya nos dé a exacto, por lo tanto, por eso es que siempre les especifican. Por decir, si a mí me hubiesen dado esta división, me dicen, trabájalo al centésimo. Centésimo. Sabemos que un decimal es décimo y 2 decimales ya es centésimo, entonces yo ya tendría un resultado, 12,46. Eso nosotros lo hemos hablado en la clase pasada, de cómo se hace la lectura de los números decimales. Un decimal es décimo, 2 decimales es centésimo. Por ahí si me dicen al milésimo me faltaría un número más y tendría que agregarlo acá el 0. Entonces, 13 por cuánto me da 20 o cerca 20. 13 por 2 es 26, se pasó. 13 por 1, 13. 20 menos 13 me quedaría 7 acá. Y ya tengo 3 decimales. Eso es de acuerdo ya a los ejercicios que nosotros tengamos. Ustedes, por decir en su ejercicio, cuando hablamos de decimales, siempre les van a especificar. Les dice, trabájalo al décimo, trabájalo al centésimo, trabájalo al milésimo. Máximo es milésimo, porque ya no va a llegar un número de 4, de 5 cifras decimales, ya es demasiado. Máximo se trabaja al milésimo, décimo, centésimo, milésimo, y siempre les van a especificar, porque va a haber divisiones, como en este caso, por decir, yo sigo dividiendo y jamás voy a terminar esa división. Jamás se va a terminar. Sigo agregando el 0, sigo acá dividiendo. Sigo agregando el 0 y sigo dividiendo. Entonces, mientras no me especifiquen, no voy a poder hallar un resultado. Pero si es que me especifican y me dicen, trabájalo al décimo, por decir, solamente con el 4. Trabájalo al centésimo hasta el 6. Entonces, siempre nos los van a especificar en cualquier ejercicio que nosotros hagamos. Ahora, ustedes por decir ahí en su módulo, lo que tienen es, supongamos que a mí, es más, a ustedes ya les dan ahí. Me parece que les dicen, no estoy tan segura. Por decir, les dicen, si la raíz cuadrada de 5 es 2, tantos, es 2, tantos. La raíz cuadrada de 3, es 1, tantos. Por ahí me parece que les dicen la raíz cuadrada de 10. Raíz cuadrada de 10 es 3, tantos. 3, tantos. Entonces les piden hallar. Les piden hallar. Parece difícil, ¿verdad?
Les piden allá, le ponen acá raíz cuadrada de 5 más la raíz cuadrada de 3, por decir. Más o menos, o acá me pueden multiplicar o me pueden dividir, ya eso es cualquier operación que me pongan. Más la raíz cuadrada de 10, supongamos que lo pongo, más me ponen otra vez la raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Reemplácenle los valores que les han dado, porque les han dado valores de cada uno. Son las raíces cuadradas de cada uno. En vez de 5, 2, tantos. Más, en vez de la raíz cuadrada de 3, 1, tantos. Y fíjense lo que van a tener al final, una suma de decimales. Más, en el otro lado, raíz cuadrada de 10, 3, tantos. Más, raíz cuadrada de 3, esto es 1, tantos. Y nuevamente, otra suma de decimales. Resultado de acá con resultado de acá, nuevamente van a tener una suma de decimales y al final van a hallar un resultado. Así de fácil. Esos son los números decimales. Sumar, restar, multiplicar y dividir con números decimales. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a este tema de lo que son las operaciones básicas con lo que son números decimales? Los estoy escuchando. No, Miss. No, ¿verdad? Entonces me parece que no van a tener ninguna dificultad. Todo bien, Miss. Todo bien, súper sencillo, súper fácil, súper sencillo. Para sumar y restar, la condición que la coma en la misma columna. Multiplicar, no interesa la posición de la coma. Si coincide en la misma columna, buena hora. Si no coincide, igual a buena hora. Si hacia el final, solamente contamos los decimales y de acuerdo a eso ponemos nuestra coma. Para dividir, ya saben, si tenemos división entre 10, a la izquierda las comas. División de un decimal entre un entero, solamente hay que tener cuidado al momento de colocar la coma en el cociente, de trasladar la coma antes de bajar el siguiente número. Si tenemos decimal entre decimal, lo convertimos al divisor en un número entero. Y llegamos al segundo caso, de división quizás en algunos casos de decimal entre entero, o caso contrario, pues llevamos a dividir números enteros entre números enteros. ¿Sí? Muy bien, entonces, si es que ya no hay ninguna duda, no hay ninguna inconveniencia, con esto estamos llegando al final de este curso, al final de la clase del día de hoy, y vuelvo a repetir, esta es la última clase de lo que concierne el curso de matemática. La próxima semana ya vamos a dar inicio a lo que son los temas del curso de razonamiento matemático. De todas maneras, cualquier duda, cualquier inconveniencia que se les pueda presentar, cuentan con nuestros números de celulares, ya que somos dos docentes también en lo que es el curso de matemática, que estamos gustosos y aptos de poder apoyarlos, ¿sí? Gustosos y aptos de poder apoyarlos, sin ningún temor, sin ninguna dificultad, por favor. A veces quizás en las mañanas, de lunes a viernes, estamos con lo que son las clases presenciales, entonces nos dejan un WhatsApp, que de eso sí estamos al día a cada momento. Si es que no hay dudas, entonces con esto me estoy despidiendo. Que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente sábado a la misma hora. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Igual, Miss, cuídate. Nos vemos. Igualmente, Miss.